Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 1, donde, como ustedes pueden ver, tocaremos el tema de probabilidad usando reglas de combinación, permutación y variación. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. Si ustedes se han dado cuenta, este video ya tiene tiempo que lo subí. Lo que pasa es que analizándolo me pude percatar de que hay ciertos puntos que no toqué. Por ende, estoy rehaciendo este video. ¿Sale? Bueno, una cosa que es importante mencionar en el desarrollo de este tipo de problemas que involucran probabilidad y las reglas de combinatoria es el hecho de que siempre en los problemas nos van a poner, por ejemplo, alguna cuestión de objeto. O sea, puede que el ejercicio nos pida calcular la probabilidad de algo, digamos que estamos trabajando con pelotas, y otra cosa que va a tener el ejercicio son los atributos que tenga ese objeto, como cuáles, por ejemplo, los colores. Otro ejemplo de objeto que puede venir en un problema sería, no sé, una puerta, pero la puerta es el objeto y su atributo puede ser de qué está hecha la puerta. Por ejemplo, aquí tenemos dos de madera y una de metal. Como ustedes pueden ver aquí, estas puertas comparten atributo porque las dos son de madera, pero son puertas diferentes, es decir, son objetos diferentes que comparten atributo. Aquí tenemos a las pelotas, son 4 pelotas con distintos colores, es decir, con atributos diferentes. También pudiera ser, no sé, automóviles. Y tenemos automóviles que son convertibles, compactos, camionetas, etcétera, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan, los objetos en sí son, digamos, el ente o el elemento que vamos a analizar, mientras que sus atributos son sus características, como pueden ser su color, su forma, su tamaño, etcétera. Y ahorita lo van a ver que empecemos con los ejercicios. Vamos a empezar entonces ya con la primera actividad, con el primer problema, y nos dice lo siguiente. Se tienen 6 pelotas. Tenemos 2 rojas, 2 amarillas, una rosa y una azul. Las vamos a poner aquí. Dice, si se toman 3 pelotas, determina la probabilidad de sacar 2 amarillas y una roja, cuando, inciso A, no importa el orden, inciso B, sí importa el orden. Esto es algo que en el video pasado no habíamos tocado. Esto de si importa el orden o no importa el orden desde el planteamiento del problema. ¿Pero a qué se refiere? Tranquilos, ahorita vamos a ver. Para empezar vamos a identificar cuál es el objeto. Bueno, el objeto aquí pues son las pelotas, que aunque hay pelotas que comparten un mismo atributo, fíjense, los atributos en este caso son los colores, aunque hay 2 pelotas que tienen el color rojo y 2 con el color amarillo, en sí cada pelota es única. ¿A qué me refiero? A que son pelotas diferentes en el sentido de que esta pelota de aquí, la primera, no es la misma pelota que la segunda. Comparten el atributo, sí, pero no son la misma pelota. ¿De acuerdo? Eso es algo que quiero que ustedes tengan en claro. Los objetos son individuales, pero pueden compartir atributos. Ahora, el inciso A nos dice que calculemos la probabilidad de sacar 2 amarillas y una roja cuando no importa el orden. ¿A qué se refiere esto de que no importa el orden? Bueno, quiero que ustedes tengan en claro que cuando dice que sí importa o que no importa el orden, esa característica la vamos a aplicar a el atributo, en este caso a la distribución de los colores. ¿Por qué? Fíjense, el ejercicio me pide esto, tener 2 amarillas y una roja. Cuando me dice que no importa el orden, quiere decir que, por ejemplo, yo pudiera tenerlas acomodadas así, o así, o de esta otra manera. Es decir, existen varias maneras de acomodar lo que me pide el ejercicio, 2 amarillas y una roja. Pero en el inciso A, como no importa el orden, puedo elegir cualquier acomodo, pero solo uno. ¿Sale?
Porque si yo contemplara todos los posibles acomodos, ahí estoy haciendo el inciso B, como si se importara. Entonces, cuando me decanto por solo un acomodo, es como si no importara el orden, porque estoy escogiendo uno de muchos acomodos que pudiera tener. De nueva cuenta, esto enfocado a los atributos, en este caso el color. Una vez que ya elegí uno de tantos posibles acomodos, le voy a poner, digamos, un candadito. Lo vamos a dejar así para que ya no se esté moviendo. ¿Sale? Vamos a tener este acomodo. Primero que sea roja y luego dos amarillas. Vamos a empezar con el proceso. Lo primero que debemos recordar es la fórmula de la probabilidad simple, que son los eventos favorables entre los eventos posibles. Vamos a calcular los eventos favorables. Para calcular los eventos favorables hay que irlo haciendo espacio por espacio. Recuerden que aquí debe ir una roja, aquí una amarilla y aquí también. Para calcular los eventos favorables hay que entender una cosa. Los acomodos a los que se refiere el que importe o no importe el orden va ligado al atributo. Eso ya quedó claro. Pero los eventos favorables y los eventos posibles no van ligados al atributo. Van ligados al objeto, a las pelotas individuales. Por lo tanto, podemos entender aquí en este primer espacio que debe ir una pelota roja. Puede ser que, por ejemplo, vaya la pelota 1 o sea la pelota 2. Es decir, no es lo mismo que vaya una o que vaya otra. Por ende, cuando importa el orden, ¿qué fórmula decíamos que se usaba? La de permutación, que es la que puse aquí. Porque en el caso de los objetos que pueden ocupar una determinada posición, siempre va a importar el orden. ¿De acuerdo? En su naturaleza más íntima, siempre va a importar el objeto que pueda ocupar un determinado lugar. Y como importa el orden, debemos usar la fórmula de permutación. Ahora, ¿a qué se refiere esta fórmula? Bueno, ustedes ya lo deben saber. La n representa los posibles objetos que pueden ocupar una determinada posición y la r representa la cantidad de posiciones a ocupar. Entonces, en este caso, diríamos que n es igual a 2 porque tengo dos objetos que ocupan una posición. Recuerden, n, cantidad de objetos que pueden ocupar una determinada posición, y r es la cantidad de posiciones que se pueden ocupar. En este caso, tenemos dos pelotas rojas que puede ir en una sola posición. ¿Sale? Ahora simplemente se sustituye y ya. Estos son los eventos favorables para la posición de color rojo. Para el caso del color amarillo, fíjense, pudiéramos tener que aquí vaya la pelota 3 y aquí la pelota 4, o viceversa, que aquí vaya la pelota 4 y aquí la pelota 3. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Por eso les decía que los objetos siempre va a importar el orden. Por eso usamos permutación. En este caso, n, ¿cuánto vale? N vale 2, porque también tengo dos posibles pelotas. ¿Y r cuánto vale? R también vale 2, porque aquí tengo dos posibles posiciones que pueden ocupar estas dos pelotas. ¿Sale? Por ende, al momento de sustituir, obtenemos esto de aquí. Ya tenemos los eventos favorables, ya tenemos para la posición roja y para las posiciones amarillas. Nos faltan los eventos posibles. ¿Cómo se hace esto? Es bien sencillito. Los eventos posibles vamos a tomar en cuenta a todas las pelotas. Ya no nos vamos a fijar solo en las que cumplen la condición del problema, sino ahora en todas. En este caso tendríamos entonces 6 pelotas que pueden ocupar 3 espacios. Sustituimos en la fórmula nuevamente de permutación y listo. Ya tenemos los eventos favorables y los eventos posibles. Aquí los acabo de acomodar ya más bonito. Aquí están. Ahora lo único que vamos a hacer es sustituir en la fórmula. En la parte de arriba vamos a multiplicar todos los eventos favorables. Tenemos este de aquí
y tenemos este de aquí, de las pelotas rojas y de las pelotas amarillas. Tenemos dos pelotas rojas permutadas en un solo espacio y dos pelotas amarillas permutadas en dos espacios, dividido entre 6 pelotas permutadas en 3 espacios. Con todo esto, simplemente resolvemos. Tenemos 2 por 2, me daría 4. 4 entre 120 es lo mismo que un 30avo. Y listo. La probabilidad de sacar 2 pelotas amarillas y una roja cuando no importa el orden es de 1 sobre 30. Ya. Ustedes pueden ver que, como dice aquí, que no importa el orden, estoy usando permutaciones. Usted dirá, profe, está mal. No, recuerden que lo que son los objetos siempre nos va a importar el orden. Por eso la base de la fórmula que se usa es de permutación. Sin embargo, los colores no los moví. ¿Se acuerdan que los había dejado aquí como una roja y 2 amarillas? Pues así se quedó. Vamos a resolver ahora el inciso B, cuando sí importa el orden. ¿Sale? Otra cosita que se me estaba pasando es este pequeño globito que dice: cuando no importa el orden, se aplica la fórmula de probabilidad simple, como ustedes pueden ver, pero usando permutaciones. O sea, la multiplicación de las permutaciones favorables entre la permutación de los eventos posibles. Ya. Vamos ahora cuando sí importa el orden. Tenemos el inciso B. Esto fue lo que nos dio el inciso A, 1 entre 30, ¿se acuerdan? ¿Y por qué lo pongo? Porque es necesario para el inciso B. Ya calculamos una de tantas posibles maneras de acomodar estos colores, ¿sale? Pero como aquí sí importa el orden, hay que quitarles los candaditos y ver de cuántas maneras puedo acomodar estos colores. Ahora, ¿qué fórmula voy a usar? Fíjense. Si nos fijamos aquí en la tablita, me voy a preguntar, ojo, solo respecto a los colores, a los colores, no me voy a meter con los objetos, porque ahora sí importa el orden de los colores. Fíjense, ¿hay elementos repetidos en el conjunto inicial? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí yo tengo 2 amarillas, entonces sí tengo elementos repetidos. Entonces yo me voy a la tablita y ya puedo empezar aquí. Permutación con repetición es la única que cumple esa característica, pero vamos a ver si cumple las demás. Dice, permite repetir más elementos al reordenar. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener solo 2, pudiera tener 3 amarillas. ¿Puedo hacer eso? No, porque ya no estaría cumpliendo la condición del ejercicio. El ejercicio solo me pide 2 amarillas y una roja. Es todo. Entonces no puedo repetir más elementos. Entonces fíjense, ¿permite repetir más elementos? No. Solo puede usar los elementos repetidos del conjunto inicial. Fíjense, aquí ya cumplí esta condición. Vamos a ver la tercera. ¿Importa el orden? Sí. Fíjense, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Sí importa el orden. Entonces, ¿importa el orden? Sí. ¿Hay que formar subconjuntos? No. ¿Por qué no formo subconjuntos? Porque de 3 elementos voy a seguir trabajando con esos 3. No voy a formar subconjuntos de 2 o más pequeños. ¿Sale? Entonces, ¿hay que formar subconjuntos? No. Todo va coincidiendo. Entonces, la fórmula que se debe de usar para ver de cuántas maneras puedo acomodar esos colores es esta de aquí. N factorial entre A factorial por B factorial. Y de hecho continúa, puede llevar hasta C factorial, D factorial. Ahorita les explico qué es cada una. Entonces, vamos a poner aquí la formulita. Aquí la tenemos. ¿Y qué significa cada letra? Bueno, N factorial representa la cantidad de lugares que deseo reordenar. En este caso son 3. ¿Sale? Aquí lo vamos a poner, son 3. A factorial representa el primer atributo y cuántas veces se repite. Entonces, el primer atributo es el color rojo. ¿Cuántas veces se repite? Una, porque solo tengo un espacio rojo. B factorial es el segundo atributo. ¿Cuántas veces se repite? 2. Si tuviera un tercer atributo, un tercer color, pues bueno, ya pondría aquí con C y la cantidad de veces que se repite. ¿Sale? Bueno, ya tenemos N, ya tenemos A y ya tenemos B. Lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula. Quedaría así: 3 factorial entre 1 factorial por 2 factorial.
lo cual nos daría 3 enteros. Este 3 enteros es la cantidad de maneras en las que puedo acomodar estos colores. O sea, los puedo acomodar de 3 maneras diferentes. Pero ojo, en el en el inciso anterior yo calculé una. Lo curioso de esto es que este valor, este 1/30, va a ser lo mismo para cada uno de los posibles acomodos. Así que lo único que hay que hacer es multiplicar el resultado cuando no importa el orden por la cantidad de combinaciones de los atributos, que en este caso fueron 3. Así que simplemente la probabilidad total de todos los acomodos cuando sí importa el orden es 1/30 por 3, lo cual nos da 1/10. Y ustedes dirán, profe, eso es muy tardado, ¿no hay una manera más sencilla? Sí la hay. ¿Se acuerdan de esto que habíamos hecho en el inciso anterior? Que usamos permutaciones favorables entre permutaciones posibles, ¿se acuerdan? Pues si en vez de usar permutaciones usamos combinaciones, nos da el mismo resultado de todo esto que acabamos de hacer. Así de sencillo. Entonces, cuando sí importa el orden, lo que debemos aplicar es combinaciones, ¿sale? O sea, en la fórmula de probabilidad simple, en vez de meter permutaciones, metemos combinaciones, cuando sí importa el orden. Y ustedes dirán, oiga, profe, entonces está al revés. Cuando no importa el orden, usamos permutaciones, y cuando sí importa, usamos combinaciones. Y así es. En efecto, sé que puede parecer un poco contraintuitivo, pero recuerden que esto de que importa o no importa el orden se aplica al atributo. Pero en la naturaleza íntima de este tipo de problemas de probabilidad, los objetos siempre va a importar el orden. Por eso, en el inciso A, donde supuestamente no importa el orden, solo aplicamos una permutación, la cual está ligada a los objetos. Pero en el inciso B, donde sí importa el orden, se aplica doble permutación, porque la primera es para el de los objetos, para las pelotas, pero la segunda permutación fue para el atributo, o sea, para las diferentes maneras en las que puedo acomodar los colores. ¿Sale? Repito, cuando no importa el orden, solo se aplica permutación al objeto. Cuando sí importa el orden, se aplica permutación a ambos elementos, tanto a los objetos como a los atributos. Y de manera algebraica, o sea, en las fórmulas, cuando ustedes hacen sus cuentas y todo, si ustedes hacen todo este proceso, es lo mismo que solo aplicaran combinatoria en la fórmula de probabilidad, cuando sí importa el orden. ¿Sale? Entonces, eso es todo. Cuando no importa el orden, usamos permutación. Cuando sí importa, usamos combinatoria, ya que internamente hace la doble permutación de manera automática. Listo. Vamos a pasar a un segundo ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. De un lote de 20 focos, un inspector elige 4 de manera aleatoria y los prueba. Si todos los focos se encienden, el inspector acepta el lote completo. ¿Cuál es la probabilidad de que el lote sea aceptado sabiendo que en él existen 3 focos defectuosos? Bueno, vamos a poner aquí a nuestros 20 focos. Recuerden que tenemos a 3 en mal estado. Vamos a enumerar a todos los focos y estas son las condiciones iniciales de nuestro ejercicio. Tenemos 20 focos y 3 defectuosos en ese lote. Ojo, no sabemos en qué posiciones están. Vamos a suponer que están aquí, ¿no? Que son el 3, el 8 y el 13. O sea, no sabemos. Vamos a suponer que están ahí. Ahora bien, vamos a empezar analizando. ¿El objeto cuál es? Ah, pues son los focos. Porque aunque haya focos en mal estado, en este caso que son 3, todos son focos diferentes. Incluso los que están en buen estado son todos focos diferentes. Así que el objeto son los focos. ¿Cuáles son los atributos? Pues el estado. ¿A qué se refiere? Pues con que prendan o con que no prendan. Solo tenemos 2 estados, que puede ser que sirvan o que no sirvan. ¿Sale? Ahora,
Otra cosa que no nos dice el ejercicio es si importa el orden o no importa el orden de tomar 4 focos. Pues la verdad en este caso vamos a calcularlo para ambos, ¿sale? Porque no especifica. Ahora bien, nos dice el ejercicio que debemos calcular la probabilidad de que el lote se acepte. Pero la única manera que se acepte, si leen en el ejercicio, es que los 4 focos salgan en buen estado. Y aquí pasa algo bien curioso, porque no importa si los focos se entrecruzan. Al final de cuentas, recuerden que esto de que importa o no importa el orden se aplica al atributo, no a los focos, o sea, no al número del foco, solamente a su atributo. En este caso, si tenemos 4 en buen estado, no importa en qué posición estén, porque los 4 siguen siendo en buen estado, o sea, todos están igual. Por lo tanto, cuando no importa el orden, es lo mismo que cuando sí importa, porque ya les dije que en este caso, como yo los acomode, es irrelevante. Al final de cuentas, siguen siendo 4 focos en buen estado. Sería muy diferente que tuviera focos en mal estado. Ahí sí, ya tendría 2 atributos en un solo conjunto. Y ahí sí importa, en el caso de aquí, del lado derecho, cómo queden acomodados. ¿Sale? Pero como aquí todos están iguales, el atributo es el mismo, no pasa nada. Ahora, como ustedes ven, estamos trabajando con probabilidad, así que hay que traer a esa fórmula eventos favorables entre eventos posibles. Como les mencioné, el atributo, que es el estado, que queremos 4 focos en buen estado, no importa si yo los reacomodo, hablando específicamente del atributo. En el caso de que no importe o que sí importe el orden, es exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, en términos generales, la respuesta que yo obtenga del lado izquierdo va a ser la misma del lado derecho, y lo podemos comprobar. Pero aquí viene una cuestión. Vamos a trabajar ahora con los objetos. Ya sabemos que aquí pueden ir 4 focos en buen estado, pero la diferencia está en qué objeto ocupe esa posición. Puede ser el foco 1, el foco 4, el foco 7 y el foco 6. Este es un posible acomodo, o sea, este es un posible acomodo de evento favorable, pero también puede ser que estén así o que estén así. Si bien es cierto, siguen estando todos en buen estado, no es lo mismo que aquí esté el foco 1 a que en esa posición esté el foco 6, por ejemplo. Es decir, el atributo es el mismo, pero el objeto no. Por eso les digo que cuando no importa el orden, solo se aplica una permutación, la cual va ligada al objeto. Entonces, aquí ya sabemos que n es igual a 17. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque recuerden que 17 son los focos buenos. En el lote de 20, 3 están malos, 3 son defectuosos. Por lo tanto, 17 son en buen estado. Están en buen estado. Ahora, estos 17 focos, ¿en cuántos espacios los podemos acomodar? Pues en 4, o sea, R vale 4. Ahora simplemente aplicamos la fórmula y listo, ya tenemos los eventos favorables. Para los eventos posibles hay que analizar, pero ahora a todos los focos, tanto a los buenos como a los malos. En total tenemos 20. Los lugares en los que pueden acomodarse siguen siendo 4, ¿sí? Porque ahora estamos analizando eventos posibles y hay que tomar en cuenta hasta los defectuosos que pudieran ocupar esos lugares. Entonces, en este caso, aplicamos la fórmula. Tenemos 20 permutado en 4 espacios. Ya tenemos eventos favorables, eventos posibles. Ahora simplemente aplicamos la fórmula. Esta sería la probabilidad de tener foco bueno, 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 bueno. En este caso tenemos 17 focos buenos permutados en 4 espacios, dividido en 20 focos, que es el total, permutado en 4 espacios. Esto me da 28 sobre 57. Acuérdense que cuando no importa el orden, usamos permutación, ya que esta permutación está ligada solo al objeto, no al atributo.
Ahora, cuando sí importa el orden que usábamos, combinatoria. ¿Se acuerdan? Los elementos básicamente son los mismos. N vale 17, R vale 4, pero la fórmula cambia un poco. La fórmula es así, fíjense. 17 factorial entre 4 factorial por 17 menos 4 factorial. La diferencia es únicamente este numerito de aquí. Aquí no lo tenemos del lado izquierdo, pero aquí sí. Es la única diferencia. Los eventos favorables serían estos. Los eventos posibles básicamente son los mismos elementos, nada más que aquí aplicamos combinatoria. Usamos la fórmula de probabilidad y fíjense, 17 focos combinados en 4 espacios entre 20 focos combinado en 4 espacios me da exactamente lo mismo que cuando no importaba el orden. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía que si bien es cierto, aquí van a darme los mismos resultados porque el atributo que se analiza es solo uno. De estos conjuntos, el atributo es solo uno, que todos los focos estén en buen estado. Por eso me va a dar lo mismo si no importa el orden que si sí importa. Pero si yo hubiera analizado dos atributos, por ejemplo, que aquí yo hubiera tenido uno o dos focos en mal estado, ahí sí me va a dar resultados diferentes. ¿Sale? Ahora ustedes me dirán, ¿hay manera de comprobar esto? Sí la hay. Vamos a comprobarlo. Vamos a empezar primero cuando no importa el orden. Nosotros sabemos que debemos acomodar 4 focos en buen estado. ¿Cómo lo podemos hacer? Apliquemos la fórmula de probabilidad simple. Fíjense. En el primer espacio, ¿cuántos focos en buen estado hay? Ah, pues tengo 17 focos. ¿17 de cuántos? De 20. Entonces, la probabilidad de que salga un foco bueno acá es de 17 sobre 20. Supongamos que ponemos 1, ya está. Para el segundo foco, que también debe estar en buen estado, ¿cuántos me quedan en buen estado? Me quedan 16. ¿16 de cuántos? De 19. Porque acuérdense que aquí ya no va a haber 20 cuando tome el primero. Ahora hay 19. Entonces ponemos el segundo foco en buen estado. Para el tercero, ¿cuántos tengo en buen estado? Ah, pues ya no tengo 16, ya tengo ahora 15. ¿De cuántos? De 18. Colocamos el tercer foco en buen estado. Ahora, ¿cuántos focos en buen estado me quedan aquí de este total? En un inicio eran 17. Ahora, ¿cuántos me quedan? Que ya puse 3. Me quedan 14. ¿De un total de cuántos? De 17. Ah, bueno. Si yo multiplico las probabilidades individuales, vean cuánto da. 28 sobre 57. Lo mismo que nos dio en el proceso anterior. Ahora, ya calculamos cuando no importa el orden. Es decir, la probabilidad de que nos salga bueno es de 28 sobre 57. Para cuando sí importa el orden, tenemos que ver de cuántas maneras estos 4 focos buenos se pueden reacomodar entre sí. Si analizamos nuevamente, vamos a preguntarnos, ¿hay elementos repetidos en el conjunto inicial? Sí, porque tenemos 4 focos buenos. Todos tienen el mismo atributo. ¿Permite repetir más elementos al reordenar? No, porque no puedo poner ahora, digamos, 5 focos. No me permite, solo puedo trabajar con los 4 en buen estado. ¿Importa el orden? Sí. Recuerden que estamos ahora cuando sí importa el orden. Entonces, ¿importa? Claro. Luego, ¿hay que formar subconjuntos? No, porque voy a trabajar con estos mismos 4 focos. Entonces, ¿qué fórmula debemos usar? Esta de aquí. Esta fórmula me va a permitir encontrar de cuántas maneras puedo reacomodar estos focos. Recuerden que el número que me dé se multiplica por el resultado de cuando no importa el orden para obtener la respuesta de aquí, del lado derecho. Entonces, en este caso, n, ¿cuánto vale? N vale 4, porque tenemos 4 posiciones. Ahora, ¿cuánto vale A? A es el primer atributo y colocamos cuántas veces se repita ese atributo. En este caso, el primer atributo es que los focos estén en buen estado y se repiten 4 veces.
¿Tenemos algún otro atributo? Pues en realidad tenemos el de los focos en mal estado, pero fíjense, no me interesa saber los focos en mal estado en esta ocasión, porque aquí en mi probabilidad para que el lote sea aceptado, todos tienen que estar en buen estado. O sea, no hay un atributo asignado a la letra B, solamente tenemos de los focos en buen estado. A partir de aquí, si sustituimos en la fórmula, la probabilidad de acomodar entre sí los 4 focos en buen estado es 4 factorial, que es el valor de n, entre 4 factorial, que es el valor de a. ¿Esto cuánto da? 1. Entonces, si yo multiplico 1 por el resultado anterior, me da lo mismo. Por ende, aquí podemos confirmar que cuando no importa el orden, es lo mismo que cuando sí importa. ¿Sale? Creo que hasta aquí está bastante comprendido. Hemos podido pues corroborar los resultados. Vamos entonces ahora con un tercer ejercicio. Nos dice lo siguiente. De una baraja española se extraen 4 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 cartas de oros y 2 cartas de espadas? Considere que sí importa el orden. Aquí ya nos están diciendo que debemos tomar en consideración el orden. Pero recuerden que para que podamos resolver esto, tenemos 2 opciones. La primera, encontramos cuando no importa el orden con permutaciones. Luego calculamos los posibles acomodos y multiplicamos por el resultado anterior. O simplemente de manera directa aplicamos combinatoria. Vamos a hacer ese proceso que es más directo. Entonces tenemos aquí a nuestra baraja española. Son 40 cartas, 10 de oros, 10 de bastos, 10 de espadas y 10 de copas. Debemos en este caso notar que los objetos son las cartas, puesto que aunque haya repetidos los atributos, que son las figuras, cada carta es diferente. Entonces nos pide que saquemos 2 de oros y 2 de espadas, considerando que sí importa el orden. Como nos dice que sí importa la manera directa, ¿qué debemos aplicar? Combinatoria de favorables entre combinatoria de posibles. Vamos con ello. Los eventos favorables de oros. Para empezar, ¿cuánto vale n? N en este caso vale 10, porque tengo 10 posibles cartas que puedo acomodar en ¿cuánto? En 2 posibles lugares. Recuerden que n son la cantidad de objetos y r la cantidad de espacios o lugares donde los puedo acomodar. En este caso, como sí importa el orden, vamos a usar combinatoria. Tenemos esto de aquí, 10 cartas combinadas en 2 espacios. Ahora vamos con las espadas. En este caso, n también vale 10 y r también vale 2, porque fueron 2 espacios para oros y 2 espacios para espadas. Entonces sustituimos y ya tenemos los eventos favorables de oros y los eventos favorables de espadas. Ahora vamos con los eventos posibles. En los eventos posibles vamos a tomar en cuenta a todas las cartas. En este caso serían 40. ¿En cuántos espacios? Pues en 4 espacios, porque hay que tomar todos los espacios y todas las cartas para los eventos posibles. Ahora sustituimos aquí y ya tenemos 40 cartas combinadas en 4 espacios. Simplemente ahora hay que sustituir esto en la fórmula quedando de la siguiente manera. 10 cartas de oros combinadas en 2 espacios por 10 cartas de espadas combinadas en 2 espacios. Estos fueron los eventos favorables. Dividido entre 40 cartas combinadas en 4 espacios, que son los eventos posibles. Resolvemos esto y obtenemos 405 sobre 18.278. Esta es la probabilidad ya total, considerando que sí importa el orden, de extraer 2 cartas de oro y 2 cartas de espadas. Fíjense en este resultado, 405 de 18.278. Vamos a comprobar este resultado.
Fíjense, aquí ya les puse el resultado para que pues no se les olvide, ¿sale? Ahora, vamos a comprobar primeramente cuando no importa el orden. Vamos a ir en este caso paso por paso para que podamos llegar a este mismo resultado. Para empezar, vamos a calcular la probabilidad de sacar oro, oro, espadas, espadas. Como ustedes saben, lo que debemos aplicar es permutación cuando no importa el orden. Si resolvemos esto, nos da una cantidad de 135 entre 36.556. Como ustedes pueden ver, esto no coincide, pero ojo, esto es cuando no importa el orden, porque usamos permutación. Ahora, lo que debemos de hacer es ver de cuántas maneras yo puedo reacomodar estas 4 cartas. Ya sabemos qué fórmula usar, ¿se acuerdan? Para ver de cuántas maneras las puedo reacomodar, usamos esta formulita. N representa la cantidad de espacios. A es el primer atributo y cuántas veces se repite. En este caso tenemos 2 de oros, tenemos entonces que A vale 2. Y luego tenemos 2 de espadas, que sería el valor de B. Entonces fíjense, tenemos N, que son 4 espacios, A, que son 2 de oros, y B, que son 2 de espadas. Sustituimos para ver de cuántas maneras se pueden acomodar entre sí y obtenemos esto. 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Esto me da 6. Estos son todos los posibles acomodos de estas 4 cartas. Esto que me dio lo multiplicamos por el resultado de cuando no importaba el orden y nos da una cantidad de 405 entre 18.278. Con esto comprobamos que la combinatoria internamente ya hace esta doble permutación porque los resultados son los mismos. ¿Sale? Bueno, con esto terminamos el tercer ejemplo y realmente tenía pensado hacer un ejercicio más, pero yo creo que ya está muy extenso el video, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que cuando no importa el orden se aplica una sola permutación, pero porque esa va ligada a los objetos y los objetos siempre se van a permutar. Y cuando sí importa el orden se aplica doble permutación. La primera es la de los objetos, que esa siempre va, y la segunda es la que se aplica a las diferentes maneras en las que se acomodan los atributos, pero de manera interna ya lo hace el proceso de combinatoria. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Como ustedes pueden ver, este video es más extenso que el anterior, los que pudieron ver aquel material, pero pues en este caso sí estoy tocando algunas cuestiones un poco más detalladas. Estoy haciendo unas comprobaciones de los resultados que pues hacen un poco más extenso el video. De todos modos, recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en la caja de comentarios y yo con gusto te voy a responder. Recuerda que si el video te ha gustado te invito a que le des pulgar arriba y a que me dejes un comentario. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo como canal. Entonces, por mi parte ha sido todo, me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.